rentabilidades de los bonos se han moderado algo este martes tras la fuerte subida de ayer, pero eso no está frenando hoy a los bancos que vuelven a tomar el control. El Bund alemán está hoy en el 0,22%, el IBEX 35 está subiendo más que ninguno hoy en Europa, ha llegado a subir casi un 2%, ahora un poquito menos, la mitad. Incluso ha llegado a rozar los 8.700 puntos con Sabadell y CaixaBank en subida libre y con mucho revuelo en el sector de las telecomunicaciones. El petróleo Brent está hoy en $92 y la volatilidad está en 22 puntos. Patricia García es analista de Macrodeal. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de verte de nuevo. Igualmente, encantada de estar con vosotros. Hay bastante desconcierto en los mercados y mucho despiste con lo que está sucediendo en el mercado de bonos y en las bolsas, ¿no? Eso es, lo has contado muy bien. El mercado se está debatiendo entre el temor monetario y la confianza en la recuperación económica y en los resultados empresariales que siguen mostrando fortaleza y que, bueno, pues hace que ese temor a la inflación, ese temor a los bancos centrales, se disminuya en determinados momentos y bueno, estamos viendo que la exposición a la renta variable por parte de los grandes gestores, según las encuestas, se mantiene todavía en niveles muy altos, pero la posición de los inversores individuales está ahora mismo el nivel de los bajistas en máximos que no veíamos desde 2009. Y eso nos podría dar una señal, porque normalmente ese indicador de los bajistas, este indicador de los bajistas nos suele dar una llamada de atención de un posible rebote, pero pensamos que quizás sea todavía pronto y que los inversores van a seguir calibrando entre ese cambio de ciclo monetario, si va a ser capaz ese cambio de ciclo monetario de mantener la confianza en la recuperación económica y en esa fortaleza de los resultados empresariales. Como vemos aquí, la línea roja es lo que nos indican los bajistas y vemos que está en máximos desde 2018, pero es que nos tenemos que ir hasta 2009 para encontrar un máximo superior, que es verdad que llegó hasta el 70%. Normalmente niveles muy altos nos hacen pensar en un rebote en la bolsa, pero como digo, lo que pensamos es que todavía falta tiempo para que haya confianza en una recuperación de las bolsas sostenida. De los inversores roza el pesimismo, los indicadores de recesión no hacen más que parpadear y no nos podemos fiar ya ni de la volatilidad, porque indicadores como el VIX siguen dando señales de compra. Qué contradicciones. Esto también está generando, claro, un intenso y acalorado debate sobre si estamos en un fin de ciclo o en un mero reajuste de las valoraciones. ¿Qué pensáis vosotros en Macrodeal? Nosotros mantenemos cierta confianza en esa recuperación económica, pero pensamos que hay que estar muy atentos a que una posible, que si los bancos centrales se pasan de frenada, puedan hacer daño a esa recuperación económica que sigue en marcha y que por ese temor a la inflación que está ahí y que es cierta, o sea, que tenemos niveles de inflación muy altos y que tenemos que frenar, que esa pasada de frenada pueda hacer daño al crecimiento económico. Los movimientos en el mercado son cada vez más violentos. Ayer mismo los índices de Wall Street, pues cambiaron de sentido varias veces. ¿Esto es producto también de que haya menos liquidez en el mercado? Sí, esto es una pescadilla que se muerde la cola. De hecho, estamos viendo que los niveles de liquidez han bajado con fuerza. También es verdad que durante la pandemia mucha gente estaba encerrada en su casa. En Estados Unidos les dieron un cheque y mucha gente utilizaba ese dinero pues para invertir en bolsa y la verdad es que les fue muy bien porque tuvieron grandes ganancias. Y ahora esa volatilidad está haciendo que los inversores particulares, el inversor individual, como veíamos antes, tenga miedo, quiera esperar y quiera evitarse esos bandazos como el que comentabas antes de Meta Platform de Facebook y quiere evitarlos y está saliendo del mercado. Como vemos en el gráfico de la izquierda, está cayendo a la profundidad del mercado en los futuros del Standard & Poor's 500, que estamos hablando de un mercado que es muy líquido y esa falta de liquidez fomenta la volatilidad
y esa volatilidad hace que los inversores se muestren más temerosos para ponerse largos o estar muy expuestos a posibles bandazos. Así que es una pescadilla que se está mordiendo la cola y que ahora mismo está favoreciendo esos bandazos. Bandazos producidos, por un lado, por la falta de confianza total en esa recuperación económica o en la renta variable, que hasta ahora ha sido un activo estrella que no nos ha dado casi ningún susto durante los últimos años y bueno, pues esa falta de confianza o temor a que pueda haber ese cambio de ciclo está haciendo también que los inversores se detraigan un poco y fomenta, claro, la volatilidad como estamos viendo. ¿Qué daño está haciendo también el precio de la energía? Ayer fui yo a llenar el depósito de gasolina de mi coche, madre mía, todavía estoy con el susto en el cuerpo. $92 el Brent, hay quien lo ve fácil en $100, pero ya a cortísimo plazo. El precio de la energía es otro de los problemas que además incide directamente en la inflación, y en el precio de la energía estamos viendo varios factores que están influyendo. Tenemos, por un lado, los factores geopolíticos. Tenemos la crisis de Ucrania, que además tiene una incidencia clara en la Unión Europea, que tiene una dependencia tanto del gas como del petróleo importante de Rusia, con lo que este conflicto tensiona los precios. Pero no solamente es esto, también estamos viendo que hay problemas en la oferta. Los países de la OPEP están teniendo problemas para cumplir con las cuotas permitidas según los acuerdos que han alcanzado. Son cuotas que además en principio son restrictivas porque querían sostener los precios, pero es que hay algunos países que no están consiguiendo ni alcanzar esas cuotas. Ante esa evidencia, pues los precios del crudo y del gas se mantienen tensionados. En el corto plazo podríamos tener algún alivio si se confirmara con lo que quiere Biden, que Biden quiere convencer a los senadores en Estados Unidos para que reduzcan las sanciones a Irán, para que Irán pueda volver al acuerdo nuclear y con eso, por lo menos Irán podría volver a suministrar petróleo, al menos abiertamente, porque lo que se piensa es que Irán sigue suministrando petróleo, sobre todo a China, pero bueno, el hecho de que vuelva al mercado abierto sí que podría hacer que los precios se relajaran ligeramente, por lo menos. Los activos ligados a la energía han sido pues esos caballos ganadores en 2021, están repitiendo también este año en 2022 y luego a continuación, bueno, pues nos encontramos el otro sector, un poco por decirlo, de moda o que está en boca de todos, que es el sector financiero. Inflación, tipos de interés, dividendos, la verdad es que están enchufadísimos. Los bancos hoy mismo vuelven a volar, empresas como CaixaBank o Banco Sabadell. ¿Hasta cuándo creéis vosotros que puede llegar o se puede prolongar el rally en la banca? La banca se mantiene todavía en niveles de valoración atractivos. Es verdad que se enfrenta en el futuro y un futuro más o menos próximo a problemas de competencia, problemas de nuevos actores que puedan entrar en la parte de financiación, pero bueno, como vemos en este gráfico de aquí arriba a la derecha, siguen en niveles de valoración. Este es el PER, 12 meses, que siguen niveles atractivos a pesar de las alzas recientes. Tiene una correlación muy alta con las rentabilidades de la deuda, y esas rentabilidades de la deuda que ahora mismo están repuntando van a seguir propiciando esa subida en las cotizaciones de los bancos. Pero para la banca, sobre todo para la periférica, tenemos que tener un ojo puesto en las primas de riesgo, que como vemos también están repuntando por esa expectativa de la salida o de un menor apoyo del Banco Central Europeo, y ya están repuntando. Hasta 2012 las cotizaciones de la banca tenían una correlación inversa muy fuerte con las primas de riesgo de la periferia, como vemos aquí, pero a partir de 2012, con el apoyo de Draghi, aquella frase de haré todo lo que sea necesario, pues hizo que se descorrelacionaran las primas de riesgo. Las primas de riesgo se veían presionadas hacia abajo por el apoyo que daba el Banco Central Europeo y bueno, y que sigue dando por ahora,
y sin embargo la banca seguía cayendo. ¿Por qué? Porque la banca no es rentable con los niveles de tipos que estábamos teniendo hasta hace poco. Así que esa expectativa de subida de tipos le da mucho aire a la banca, que pensamos que lo va a poder seguir cotizando al alza, pero con esa mirada puesta en las primas de riesgo, sobre todo si la economía empieza a flaquear, si esa confianza en la recuperación económica empieza a flaquear, la banca también sería uno de los primeros que lo sufriría, porque además las primas de riesgo también repuntarían con fuerza. 2021 fue el año de los bancos americanos, parece que este año va a ser el de los bancos europeos. De la temporada de resultados, Patricia, ¿con qué te quedas? ¿Dónde crees que se han producido las mayores sorpresas positivas y negativas? Pues de la campaña de resultados yo querría fijarme en el global. En el global, el positivo, ha habido sorpresas positivas muy altas. Es verdad que por debajo de niveles que habíamos visto en anteriores campañas, que fueron campañas muy positivas y que dieron un gran impulso al optimismo de los inversores y también a las cotizaciones. Pero aunque está un pelín más bajo que en anteriores, ha seguido fomentando el momentum positivo de resultados. Estamos viendo cómo el momentum de resultados se mantiene en positivo tanto en Europa como en Estados Unidos. Y eso ahora mismo es muy necesario, porque si pensamos que los bancos centrales van a dejar de dar apoyo para favorecer esos fundamentales, son absolutamente necesarias las mejoras en las expectativas de beneficios. Y estamos viendo cómo los resultados empresariales se siguen revisando al alza, sobre todo en los sectores más cíclicos. Mira, aquí estamos viendo el momentum de resultados. Vemos como el momentum cayó muchísimo en los primeros meses de la pandemia, como luego rebotó y en niveles bastante elevados, y ahora seguimos positivos, pero en niveles más normalizados. Y entonces aparece aquí la parte que quizá no es que sea tan negativa, pero que sí vemos más, con más preocupación. Y es que los resultados empresariales se están normalizando. Venimos de momentos extraordinarios, de caídas muy bruscas y subidas bruscas también. Y ahora se están normalizando. Y tenemos, aquí vamos a ver en esta diapositiva, tenemos como el índice de profit warnings, que son estas rayitas verdes. Normalmente las compañías tratan de dar perspectivas más negativas a los analistas antes de la campaña de resultados, para que después las compañías puedan dar sorpresas positivas, que siempre tiene una incidencia en las cotizaciones positivas. Pero en los últimos meses esos profit warnings habían bajado muchísimo, y eso propició que las sorpresas positivas son mucho más fuertes. Y entonces tenemos ahora que el índice de profit warnings está repuntando, se está acercando a niveles anteriores. Todavía estamos lejos y bueno, pues eso que nos quiere decir que se está normalizando. El aspecto positivo sería que se normalizan, pero a un ritmo más o menos tranquilo, que no es que de repente ahora tengamos un índice de profit warnings enorme. ¿Y qué está propiciando ese índice de profit warnings más alto? Pues que se están revisando a la baja, en lo que llevamos de trimestre, se han revisado a la baja las perspectivas para la campaña de resultados del primer trimestre de 2022. Pero como vemos, de manera muy bajita, todavía muy lejos de lo que es habitual en los meses anteriores a la campaña de resultados, que es cuando los analistas rebajan sus estimaciones. Así que, bueno, vemos que tenemos que tener estar pendientes de qué va a pasar en esas próximas campañas, que se normalizan, a ver a qué ritmo, que no provoquen demasiados sustos, y sobre todo fijarnos también en los márgenes. Vemos que los márgenes se mantienen, lo vemos en el gráfico de la derecha arriba, los márgenes se mantienen en niveles fuertes, sostenidos, tanto en el Eurostoxx como en el Standard & Poor's. Incluso en el Eurostoxx hemos visto un cierto repunte durante la presentación de los resultados que llevamos hasta ahora. Pues eso es positivo. Pero por otro lado tenemos
que sigue habiendo cierta tensión en los cuellos de botella, en los precios de los fletes. Esto puede venir provocado por la política de COVID-0 de China, que bueno, pues pueda que sus fábricas trabajen con menos intensidad o que los puertos puedan verse todavía algo atascados. Entonces tenemos que vigilar estos fletes, esos cuellos de botella y también, como hemos hablado, los precios de la energía que suponen un mayor coste para las compañías. Hay que ver si las compañías siguen siendo capaces de trasladar los mayores costes que tienen en sus cuentas a el consumidor final. La bolsa y los bonos cotizan las expectativas poco claras. De momento hemos hablado de crecimiento, de inflación, de tipos, de resultados empresariales. Bueno, pues vamos a cruzar un poco los dedos, entre comillas, también porque se cumplan esas expectativas, porque como cualquiera de ellas falle vamos a tener más de un serio problema. Patricia García, analista de Macroyield, un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pausa y nos ponemos con Momentum.